¿Quién va? No me dijeron si sí o no. Dele usted, Karen. Usted Y está luego la lista. apago para que empiece la compañera Alba. Ajá, sí. Ya empezó la grabación. Buenas noches, abogada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y les vamos a hablar sobre lo que es el reglamento de trabajo, iniciando con nuestra compañera Alba. Esperamos el contenido sea de su agrado. Ok. Buenas noches, compañeros, abogada. Yo le voy a hablar sobre lo que es el reglamento del contrato, ¿verdad? Sobre lo que es el artículo 87. Dice el artículo 87 que el reglamento de trabajo es el conjunto de normas obligatorias que deben sujetarse el patrono y sus trabajadores. El reglamento se hará de acuerdo con lo que provengan los contratos colectivos, ya sea en su defecto o por una comisión mixta, que representantes de los trabajadores y del patrón también. Ok, para los efectos de este capítulo, sabe considerar también como un reglamento de trabajo, el cual el cuerpo de reglas de este orden podría ser técnico, ¿verdad? Y administrativo, que directamente formulan las empresas para ejecutar de los trabajadores. Okay. ¿Para qué nos puede servir también lo que es este reglamento de trabajo? Este reglamento también, el cual pues es un documento específico, compañero. Es una norma de la cual tiene como fin regular las actividades de las empresas, o sea, ya sea de los miembros de los que trabajan ahí adentro de la empresa, tanto los trabajadores como para los patrones. Entonces, es de muy agrado e importancia que toda empresa tenga su propio reglamento. En el artículo número 88 habla sobre también estas obligaciones a tener un reglamento de trabajo. ¿Qué significa? Dice, todo patrono que ocupe más de cinco trabajadores sean de carácter permanente. ¿Cuáles son? Estas son las empresas comerciales. Las empresas comerciales son las que ocupan los que son 5 trabajadores, posiblemente más, ¿verdad? Pero son los encargados, ¿verdad? De permanecer con sus 5 trabajadores. Ok. También está lo que es la empresa industrial. La empresa industrial, a cambio de la empresa comercial, esta ocupa lo que son 10 encargados, ¿verdad? A los que están al mando de ellos. En cambio, que la empresa agrícola, por decir así, como son los ganaderas, las forestales, ellos ocupan 20 o más empleados a cargo de ellos. También dice que esas empresas mixtas, la obligación de tener un reglamento de trabajo existe cuando el patrón ocupa más de 10. En el caso de esta, pues dice que se ocupan más de 10. Pueden tener 12, 15, 20 trabajadores, porque ya es una empresa mixta, que se hacen diferentes cosas adentro de la empresa, ¿verdad? Entonces ahí ocuparían ellos más. Ok, ahora vamos con el artículo número 89. El artículo número 89 dice, los reglamentos deberán ser sometidos a la aprobación de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Dicha aprobación no podrá darse sin oír ante los interesados por medio de los presentantes que en efecto designa. Las disposiciones que contiene el párrafo anterior también nos dice que se observa toda modificación. O sea, ¿qué quiere decir? Aquí se ve toda la modificación o la derogatoria que se hace en el reglamento interno de trabajo. En esto podría ser, bueno, incluso cada empresa tiene su propio reglamento, ¿verdad? Como toda empresa, ya sea pequeña, grande, siempre tiene su propio reglamento, el cual es muy importante porque a través de eso creo que se hace un mejor control para evitar cualquier malentendido.
Entonces, básicamente, el objetivo de tener un reglamento interno de un trabajo es poder lograr una mejor eficiencia laboral y así poder evitar, como le decía, los malos entendidos dentro de la empresa, entre compañeros, entre trabajadores, dependiendo, ¿verdad?, el área que toque. Entonces, son la verdad que son de bastante importancia. En el artículo 90 nos habla sobre, dice, el reglamento hace parte del contrato individual de trabajo de cada uno de los trabajadores, el respectivo establecimiento, salvo estipulado, en contrario, que sin embargo solo puede ser favorable al trabajador. En este artículo dice que este tipo de contrato es favorable, claro, hacia el trabajador, porque conforme a eso, él va a ir conociendo, ¿verdad?, cuáles son sus reglas adentro de la empresa o cuáles son también sus, por decir así, qué es lo que él puede hacer y qué es lo que él no puede hacer. En el artículo número 91 trata sobre el no puesta de cualquier disposición de reglamento, dice, que sea contrario a la ley de orden público, a este código y a los reglamentos políticos de la seguridad, sabiduría y al contrato de trabajo. Bueno, entonces, como les explicaba, estos son lo que son los reglamentos de contrato, del cual pues son de mucha importancia, como les digo, son de mucha, y también que a través de eso, pues, uno tiene conocimiento, ¿verdad? Uno tiene conocimiento y eso nos ayuda a mucho. Bueno, creo que esta es mi presentación y lo dejo con mi compañero. Bueno, muy buenas noches, compañeros. No sé si me escuchan. Sí, lo ¿Me escuchamos. escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, pues prácticamente yo les voy a seguir con el artículo 92, que es que prácticamente contiene una serie de reglamentos y prevenciones convenientes que normalmente se estipulan en los contratos. El artículo 92 dice que el reglamento, además de las prevenciones que se estimen convenientes, contendrá Por 6 meses. como número 1 dentro del artículo. El contrato sin Compañera, el responsabilidad de su micrófono, parte. por favor. Número 1. Indicaciones del patrono del establecimiento o lugares de trabajo comprendidos por el reglamento, perdón. Normalmente cuando uno entra a trabajar, lo primero que le dicen el lugar de donde va a trabajar o el establecimiento como tal. Como número 2 tenemos las condiciones de admisión y aprendizaje y periodo de prueba. Normalmente cuando uno entra a una empresa, lo primero le pregunta que si tienen experiencia en el área. Entonces, hay diferentes empresas que están, como quien dice, dispuestas a enseñarle o capacitarlo para determinada área. Y así a su vez es un aprendizaje y ahí entra como el periodo de prueba. Prácticamente eso, normalmente creo que el reglamento de trabajo hondureño, el periodo de prueba normalmente consta de 2 meses. En la actualidad hay varias empresas que normalmente ahora para personal nuevo contratan empresas tercerizadas de personal de trabajo, que normalmente que es por contrato y así muchas veces para evitarse como quien dice no dan la permanencia. Ahora el número 3 trata sobre los trabajadores y accidentes transitorios. Trabajadores accidentales o transitorios, que prácticamente son normalmente lo que le llamamos temporales, que son contratados por X cantidad de meses o por un tiempo determinado. Dice que el número 4 son las horas de entradas y salida de los trabajadores, horas que principia y termina el turno de si el trabajo se efectúa por equipo, en el tiempo destinado para las comidas y periodo de descanso durante cada jornada. En todo trabajo ustedes saben que se estipula una hora de entrada y a su vez una hora de salida. También, bueno, hay trabajos que dan 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos para comer, a veces hasta una hora.
Y a veces hay empresas también que tienen periodos de descanso. Periodos de descanso normalmente se le llaman a las meriendas, que normalmente hay empresas que se da la merienda tipo 10 a 10 y media de la mañana, por la jornada de la tarde otra merienda. Entonces son periodos de descanso que normalmente suelen durar de 10 a 15 minutos. Entonces eso se le llaman periodos de descanso o merienda. El número 5 trata de el lugar y el momento donde comenzar y terminar la jornada de trabajo. Esto prácticamente viene acompañado también de las indicaciones del patrón del establecimiento, del lugar y lo comprendido en el reglamento, que tiene que ver con el número 1 y con el número 2. El artículo 93 dice que no producen ningún efecto las cláusulas de reglamento que se desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido, las leyes y contratos individuales pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales, los cuales sustituyen las disposiciones de reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador. El artículo 94 nos dice el patrono no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en el reglamento, en pacto, en convención colectiva o en fallo arbitral en un contrato individual. Aquí voy a traer un ejemplo de prácticamente un empleo que yo conozco, que normalmente que si ellos tienen una incapacidad durante la semana, incapacidad de 3 días, tienen que ir a trabajar, por así decirlo, los domingos. Entonces aquí es donde entra el artículo 94, que dice que el patrón no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en el contrato, porque creo que una incapacidad amparada por el seguro, creo que es una incapacidad protegida por la ley. Entonces ahí es donde dice que las sanciones no previstas, ¿verdad? Dice que tiene que ir a pagar los días que perdió trabajando los domingos. Entonces prácticamente eso es un acto ilegal. Y se puede convertir en un problema para la empresa. El artículo 95 prácticamente vamos a hablar acerca de las obligaciones y provisiones de las partes de las dos partes, tanto de los patronos como la de Vamos a hablar acerca de las prohibiciones y obligaciones de los patronos, y la otra es de las prohibiciones a los patronos, obligaciones y prohibiciones. Entonces, en el artículo 95 tenemos que son obligaciones del patrono, ¿verdad? Además de las contenidas en los artículos de este código y su reglamento, las leyes de la previsión social son obligaciones de los patronos. Número 1, tenemos que pagar la remuneración pactada en las condiciones y periodos y lugares convenidos en el contrato, o establecer por leyes y reglamentos de trabajo o por los reglamentos internos, convenios colectivos o en su efecto por la costumbre. Prácticamente cuando uno va a un trabajo le dicen la cantidad de que uno va a ganar de acuerdo a determinado empleo. Y entonces prácticamente es como que es una remuneración pactada en las condiciones. Y los periodos y lugares convenios dice que si le dicen que le va a pagar cada 14, cada quincena o semanal, prácticamente es un periodo de pago. Entonces todo eso está pactada en el contrato y es prácticamente la obligación del patrono. Como número 2 tenemos que para el trabajador el salario correspondiente al tiempo que dejaré de trabajar por causas imputables al patrono. Creo que prácticamente aquí nos está diciendo que el trabajador puede dejar de trabajar por causas que quizás él decida terminar el contrato. Entonces ahí
prácticamente el patrono tiene que darle, como normalmente se le llama, el finiquito o las prestaciones, ¿verdad? El número 3 trata de proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles y los instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido, los cuales dará buena calidad y repondrá, por tanto, como se den los eficientes siempre aquellos, por así decirlo, aquellos que sean comprendidos como herramientas propias, por así decirlo. Si trabajamos en el campo, normalmente hay empresas que proporcionan, por así decirlo, ropa de trabajo, por así decirlo, zapatos especiales, o si trabajamos en la parte de la industria, a veces también nos dan zapatos con protección de cubo. Ahorita con lo de la pandemia vimos que muchas empresas nos proporcionaban las mascarillas para protegernos y a su vez también quizás guantes. Entonces prácticamente estos son obligaciones del patrono y que a su vez se comete como herramienta. El artículo 96 prácticamente nos habla de acerca de las prohibiciones a los patronos, ¿no? Dice que en número 1 tenemos como inducir o exigir a los trabajadores que compren sus artículos de consumo de cualquier clase, determinado establecimiento o persona. Prácticamente aquí voy a dar un ejemplo. En la cervecería hondureña normalmente es prohibido que haya otro tipo de bebida dentro de la empresa. Se tiene que consumir prácticamente lo propio que tiene la empresa. Entonces creo que aquí es como quien dice, eso es antiético, que prácticamente exige a los trabajadores que tienen que consumir lo de ellos. El número dice exigir o aceptar dinero u otra compensación de los trabajadores como gratificación para que se le admita en el trabajo de cualquier otra concesión o privilegio que se relacione con las concesiones de trabajo general. Prácticamente, normalmente hay empresas que dicen que para poder trabajar que tienen que dar una X cantidad de depósito, o que si yo soy tu amigo, que te voy a contratar, tenés que darme tu primer salario o una cantidad por tantos meses y te contrato. Entonces, prácticamente a eso se refiere el inciso 2 del artículo 96. Como punto número 3 tenemos despedir o perjudicar en alguna otra forma a sus trabajadores a causa de afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales ilícitas. Prácticamente esto de los sindicatos es un tema muy amplio que se viene dando desde las épocas bananeras, que se empezaron a dar y que hoy en día, gracias a los sindicatos, por así decirlo, tenemos condiciones de trabajo mejores, ¿verdad? Entonces, hay empresas que tratan de eliminar de alguna otra forma el sindicato. Entonces, y se ha dado, sinceramente, en diferentes empresas. Y les voy a dar un ejemplo. La empresa donde yo trabajo, allá por el 2002, 2003, se cerró la planta de producción de galletas Lidos, ahí en Tegucigalpa. Más que todo se cerró para eliminar el sindicato. Y año y medio después se reabrió, pero ya bajo la tutela de Bimbo de Honduras. En su momento Bimbo, normal, ¿verdad? Pero ya aquí a nivel hondureño se planta como Bimbo de Honduras. Entonces ya una vez eliminado la fábrica como tal, se contrató personal nuevo y así pudieron desaparecer el sindicato. Número 4 tenemos influir en las decisiones políticas o convicciones religiosas de sus trabajadores. También se da muchas veces que en las empresas que, por así decirlo, tienen que votar por tal X o Y candidato,
o solo contratamos personal que sea cristiano, evangélico, cristiano católico. Entonces, prácticamente eso es una prohibición hacia los patronos. Ahora, como artículo 97 tenemos las obligaciones de los trabajadores. Tenemos que, como número 1, realizar personalmente la labor en los tiempos, en términos estipulados, observar los preceptos o reglamentos y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular les impartan el patrono a su representante o según la orden jerárquico establecido. Prácticamente aquí tenemos, como quien dice, la obligación principal de cada puesto de trabajo, que si por así decirlo trabajo en la parte de producción de camisas y quizás pegar un botón me lleva 5 minutos, tengo que terminar de pegar los botones en 5 minutos. No me puedo tardar más porque prácticamente atrasaría el proceso y no estoy acatando las órdenes. Entonces, prácticamente es una obligación como nosotros como empleados tratar de hacer las cosas en tiempo y en forma, porque si nosotros no somos eficaces en nuestros puestos de trabajo, posiblemente estemos dificultando el puesto de trabajo de otro. Ejecutar por sí mismo sus trabajos con la mayor eficiencia y cuidado y esmero en el tiempo y el lugar y las condiciones convenidas. Prácticamente ejecutar por sí mismo el trabajo con mayor eficiencia, lo que les decía, que a su vez, si lo hacemos en tiempo y forma, tendremos eficiencia. Como número 3 tenemos observar las buenas costumbres y conducta ejemplar durante el servicio. O sea que siempre tenemos que tener la mejor postura y conducta hacia las condiciones de trabajo. Independientemente, tenemos que tratarlo con respeto a los demás compañeros y eso va a crear un excelente ambiente laboral. Prestar auxilio en cualquier tiempo que se necesite cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas, intereses del patrono o de sus compañeros de trabajo. Prácticamente ahorita en las empresas normalmente podemos ver como que dice punto de encuentro o una alarma de peligro. Entonces, si normalmente se hacen protocolos de seguridad y aquí es donde entra la parte de que si suena la alarma, todo el mundo tenemos que salir al punto de encuentro, de reunión o a un lugar seguro. Y si miramos que un compañero o algo por el estilo está en peligro, tenemos que resguardar también la integridad de él. Como número 5 tenemos integrar la organización que establecen las leyes, integrar los organismos, que se establecen las leyes y reglamentos de trabajo, que esto tiene que ver más que todo con la parte de los organismos que protegen el trabajo. Las dejo con la siguiente compañera que les va a hablar acerca del artículo 98. Buenas noches nuevamente, abogada y compañeros. Mi nombre es Karen Vanessa Cruz y les voy a hablar sobre las prohibiciones a los trabajadores y parte de la suspensión de los contratos de trabajo. En el artículo 98 nos habla sobre las prohibiciones de los trabajadores. En el inciso número 1 nos dice faltar al trabajo o abandonarlo en horas de labor sin justa causa de impedimento o sin permiso del patrono. Esta es una de las prohibiciones que tienen los trabajadores. ¿Por qué? Porque tiene que ser justificable la falta que el trabajador tenga. No porque él diga, hoy no quiero ir a trabajar, no se va a presentar. Y tampoco porque hoy está cumpliendo años la mamá, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sino que tiene que solicitar un previo permiso y si no se lo dan, entonces no puede faltar al trabajo porque sería como parte de abandono. En el inciso número 2 dice presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas, estupefacientes o en cualquier otra condición anormal, análoga. Análoga nos quiere decir semejante.
Y esto lo hacemos, o sea, toda empresa lo prohíben porque imagínense presentarse bajo estado de embriaguez y poder causar daño tanto a otras personas como a nosotros mismos, porque no trabajamos de la misma manera bajo estos estados, ¿verdad? Y sobre todo si trabajamos con recursos cortopunzantes, material o equipo de maquinaria pesada y algunos utensilios que podamos lastimarnos nosotros mismos o a los otros compañeros. Entonces, esto por eso es prohibido en toda empresa. Portar armas de cualquier clase durante las horas de labor, excepto en los casos especiales autorizados debidamente por las leyes o cuando se trate de instrumentos punzantes, cortopunzantes o cortantes que formen parte de las herramientas o útiles propias del trabajo. Obviamente, si una empresa tiene como recurso estos instrumentos, pues no se les va a prohibir. Pero, por ejemplo, si es una tienda de ropa, de zapatos, que no puede usted portar armas porque no las necesita para elaborar su trabajo o para desempeñar su trabajo, entonces no es necesario que las porte. Ya puede decir el trabajador que es por seguridad, pero para evitarnos este tipo de dificultades, entonces mejor se prohíbe. Cuando trabajamos en un área que puede ser en una cocina, en donde se utilizan los cuchillos, ¿verdad? O se utilizan otras herramientas cortopunzantes, pues ahí no son prohibidas porque se utilizan en la elaboración de los productos y para poder ejercer su labor, ¿verdad? En el artículo en el inciso número 4 nos dice sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados sin permiso del patrono. ¿Por qué pasa esto? Porque es prohibido. Porque en toda empresa, en todo trabajo, todo tiene que estar inventariado. Entonces, si alguien sustrae producto dentro del establecimiento y no lo notifica, es un faltante. Y esto repercute a problemas no tanto al patrono, sino que también al encargado, si hay un encargado. Y si no, a todos los demás miembros. ¿Por qué? Porque esta persona no avisó, el patrono quizás hizo inventario, faltó ese producto, faltó ese mobiliario, faltó ese recurso y quizás culpó o no se dio cuenta y culpó a otra persona que no era o por miedo no dijo que él fue, bueno, etcétera, etcétera. Pueden haber muchos conflictos. Entonces es una de las prohibiciones que se tienen en todo trabajo, en toda empresa, ¿verdad? Número 5, disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender ilegalmente labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su declaración y mantenimiento, sea que se participe o no en ellas. ¿Qué nos quiere decir? Que aquí ningún trabajador puede tomar decisiones propias sin comunicarle, ¿verdad?, al patrono. No puede disminuir su ritmo de trabajo. Si él sabe que desempeña una labor en cierta cantidad de tiempo, intencionalmente porque esté molesto o porque quizás no le dieron permiso de hacer algo, él intencionalmente va a fallar, es prohibido, ¿verdad? Que tiene también un castigo. El número 6 nos dice coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato, o permanecer en él o retirarse. O sea, aquí no quiere decir como avalarse de esa libertad para si se afilia, no se afilia, o pertenece o no pertenece, ¿verdad? Porque esto va a poder repercutir en varias discusiones. Número 7, usar los útiles o herramientas suministrados por el patrono para objeto distinto de aquel a que están normalmente destinadas. Por ejemplo, si el área en la que desempeña dicho trabajador es un repartidor y el patrono presta como herramienta de trabajo su motocicleta,
el trabajador no puede hacer mandados, no puede hacer propios, ¿verdad? No puede hacer que voy a llevar a mi amiga en la moto de la empresa a hacer a un mandado que quiere hacer, o etcétera, etcétera, que pueda utilizar esa herramienta, ese recurso para otro lado. O incluso como cuando tenemos ya establecido las herramientas de trabajo. Por ejemplo, decimos, bueno, este material va a ser utilizado para esta área. No podemos cambiarla de lugar, no podemos cambiarla de destino, porque entonces estamos fallando y es una prohibición. En el capítulo 7 nos habla sobre la suspensión de los contratos de trabajo. El artículo 99 nos dice: la suspensión total o parcial de los contratos de trabajo no implica su terminación ni extingue los derechos y obligaciones que emanen de los mismos en cuanto al reintegro al trabajo y continuidad del contrato. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que, por ejemplo, si se termina el contrato de trabajo, pero no extingue los derechos, o sea, no son irrenunciables. Los derechos que adquiere el trabajador, aunque sea que él se retire del trabajo, no los puede perder. Ya los que él adquirió, con él los tiene. Entonces, eso nos dice en el artículo 99. La suspensión puede afectar, dice, a todos los contratos vigentes en una empresa o solo aparte de ellos. Entonces puede ser que en una sección de la empresa se esté liquidando o se esté terminando lo que son los contratos y en otra parte de la empresa estén trabajando normal, ¿verdad? Con los contratos vigentes. En el artículo 100 nos dice, son causas de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes. En el inciso número 1, la falta de materia prima o fuerza motriz en la negociación siempre que no fuere imputable al patrono. O sea, siempre que el patrono no tenga un recurso, materia prima, o que sencillamente no se pueda ejercer la labor en la que la empresa tendría que desempeñarse, entonces esa sería una causa de suspensión del contrato, porque no puede el patrón absorber gastos, por decirlo, si no tiene cómo retornar ese gasto. Por ejemplo, si no tiene, por ejemplo, está elaborando un producto en donde su materia prima principal es la harina y no tiene ese recurso, entonces no hay otra opción que tener que suspender los contratos de los trabajadores mientras ese recurso vuelve a la empresa, mientras el patrono mira cómo abastecer nuevamente la empresa y poder contratar. En el número 2 nos dice la fuerza mayor o caso fortuito cuando traiga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo. Puede ser que el trabajador o el patrón no tengan problemas en esta situación, ya puede ser uno de los dos y que no sea, ¿verdad?, responsabilidad de ninguno de los dos. Entonces, lastimosamente, se va a tener que suspender lo que es el contrato de trabajo. Número 3, el exceso de producción atendiendo a sus posibilidades económicas y a las circunstancias del mercado en una empresa determinada, es lo que decíamos anteriormente. Si el patrón no ve retorno, no puede tener sin abastecer. La imposibilidad de explotar la empresa con un mínimo razonable de utilidad. Si el patrón está gastando y luego no tiene utilidad que necesita para abastecer, para pagar planilla, para volver a invertir, entonces tiene que tomar una decisión porque él no puede seguir abasteciendo la empresa. Entonces quiere decir que tiene que hacer un paro de labores, dejar el contrato, suspenderlo y así poder
organizarse, ver en qué está fallando, qué problemas hay y así poder volver a contratar. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrono. O sea, si no tiene cómo abastecer y es imposible obtenerlos, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, tiene que parar labores. La muerte o incapacidad del patrono, siempre que traiga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la interrupción del trabajo. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones, si no es necesario que se cierre la empresa por la falta de el patrón, pues entonces se puede seguir. Pero si él es el único que desempeña esa labor, que tiene como estricto reglamento que él es el único que puede ejercer ese trabajo hacia los demás, ¿verdad? Darles oportunidad, entonces se tendrían que levantar los contratos, suspenderlos. Las enfermedades que imposibiliten al trabajador para desempeñar sus labores. Por ejemplo, si es un trabajo forzado que requiera bastante peso y la persona tiene algún problema, entonces no puede ejercer esa labor. Si me ayuda con la siguiente diapositiva, compañero. El descanso y pre y postnatal, licencias y descansos y vacaciones, etcétera, ¿verdad? En el artículo 101 nos habla sobre la suspensión de los contratos de trabajo. Sustituirá efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie antes, ¿verdad?, en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o ante los representantes de la misma debidamente autorizados, dentro de los 3 días posteriores y al mencionado o 30 días antes de la suspensión cuando el hecho que la origine sea previsible. O sea que si de todo lo que dijimos anteriormente, el patrono pues decide suspender sus labores, sus contratos, entonces él tiene que avisar 30 días antes y tiene que presentar sus inconvenientes en la Secretaría de Trabajo y la Previsión Social para que esto haga constar de que él no lo está haciendo por maldad, por malicia o porque simplemente quiere suspender el contrato al trabajador. Si la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no autorizare la suspensión por no existir la causa alegada o por ser esta injusta, la declarará sin lugar, o sea que no es válida. Y los trabajadores podrán ejercitar sus derechos emanados del contrato de trabajo, de las leyes y los reglamentos laborales y demás disposiciones aplicables por la responsabilidad que completa el patrono. O sea que si, como les decía, él no justifica que en realidad no puede seguir con la labor, que no puede seguir con la empresa con sus puertas abiertas y necesita levantar los contratos, pero no tiene cómo y le dicen que no se puede, entonces que no es justificable, tendría él que siempre absorber todos los derechos y todo lo que los trabajadores se les mencionó en el contrato de trabajo. Y en el artículo número 102 nos dice, el patrono cuando vaya a suspender las labores por cualquiera de las causas primera, tercera, cuarta y quinta del artículo 100, estará obligado a dar aviso a los trabajadores afectados con 30 días de anticipación a la interrupción de los trabajos. Si interrumpe los trabajos sin dar el aviso a que se refiere el párrafo anterior, tendrá que indemnizar a los trabajadores con 30 días de salario, lo que les decía. Él tiene que justificar y si no lo hace, pues tendría que absorber estos 30 días de salario. Y si dado el aviso los interrumpe antes del vencimiento del plazo estipulado, deberá pagar a los trabajadores el salario que habría devengado
en los días que falten para que termine el plazo indicado. Por ejemplo, si el contrato estaba para 2 meses y él a un mes lo termina o suspende sin haberlos avisado, entonces tiene siempre que absorber ese otro mes para poder liquidarlos. El patrono dará el aviso por escrito a los trabajadores con copia para el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, quien inmediatamente le dará acuse de recibo como prueba de haber hecho el aviso, ¿verdad? Este es el paso que se debe hacer, dar aviso, ¿verdad? Con copia. ¿Qué está pasando? ¿Qué problema tengo? Esta situación se me presentó. El patrono quedará obligado a lo que dispone este artículo, aun cuando el ministerio apruebe la suspensión. O sea que si el ministerio aprueba la suspensión y le dice, sí, está bien, usted puede suspender sus labores, sus contratos con sus trabajadores, pero él no les avisa con tiempo, no les da su preaviso, ¿verdad? Que así se llama, y no hace constatar todo lo que anteriormente se mencionó, entonces no tiene validez aunque la Secretaría le haya dado permiso. En los casos previstos en el presente artículo, el Poder Ejecutivo podrá dictar medidas de emergencia que, sin lesionar los intereses patronales, den por resultado el alivio de la situación económica de los trabajadores. Muchas gracias. Esto ha sido todo por parte de mi persona. Muy buenas noches, compañeros y abogada. A mí me toca hablar del artículo 103. Vamos a comenzar. La reanudación de los trabajos debe notificarse al Ministerio de Trabajo y Prevención Social por el patrono. Aquí podemos ver que el patrón está obligado a dar ese aviso de que sus trabajadores no se encuentran en ese momento. Y dice que podrá dar por terminado sin responsabilidad por las partes los contratos de los trabajadores que no compadezcan dentro de los 30 días siguientes a aquel que menciona entidad recibido al respectivo aviso escrito. Como decía la compañera anterior, el patrono debe de encargarse y también el Ministerio Social de dar algo por escrito, algo que haga valer que ya regresaron, que ya regresó el trabajador, porque hay empresas que no hacen esa parte, hay empresas que omiten esa parte y podemos ver que aquí en el artículo 103 nos hace mención de que es muy importante hacer ese aviso. Siguiente diapositiva, por favor. En el artículo 104, en el caso del inciso número 7 del artículo 100, si el trabajador es víctima de una enfermedad que no sea profesional ni causada por un accidente de trabajo, tiene derecho a lo correspondiente suspensión de su contrato de trabajo, hasta por 6 meses, pasando los cuales el patrono podrá dar por terminado el contrato sin responsabilidad de su parte. Podemos ver que si pasa algo que no ocurrió dentro de la empresa o se llega a probar que no es algo ético, algo profesional, automáticamente el patrono está en autorización de poder decir tu contrato terminó, ya no más, porque incumplió a las normas o reglas que había dentro de la empresa. Pero si en este caso la única obligación del patrono es de dar incapacidad o dar licencia al trabajador hasta su total restablecimiento, es que si se comprueba que el trabajador tiene algún documento o es protegido por la ley o por seguridad social, el patrono está en toda la obligación, sin poner peros, sin decir no, está en toda la obligación y derecho de darle la incapacidad que se requiere. Y al regresar, también está en todo el derecho de volver otra vez a reincorporar al trabajador nuevamente a su servicio o a su trabajo, el cual le había dejado estable. Y aquí podemos ver una regla que nos dice que después de un trabajador continuo menor de 3 meses, ni mayor de 6 meses, le pagarán medio salario durante un mes. Aquí podemos ver lo que nos dice, ¿verdad? Las reglas
Después de un trabajo continuo mayor de 6 meses, pero menor de 9 meses, le pagarán medio sueldo durante 2 meses. Después de un trabajo continuo mayor 9 meses, le pagarán salario durante 3 meses. Después de un trabajo continuo mayor de 5 años, le pagarán 30 días de salario por cada año de su servicio. Siguiente diapositiva. Artículo 105. Una vez transcurrido el periodo de 6 meses a que se refiere el párrafo primero del artículo anterior, el patrono podrá dar por terminado el contrato del trabajo, cubriendo al trabajador el importe del previo, el auxilio de cenadía y además indemnizará que pudiese correspondiente a este en virtud de disposiciones especiales. Podemos ver que en el artículo 105 nos está diciendo, como decía en el artículo anterior, el periodo que el patrono le da 6 meses y está obligado a continuar siempre y cuando si no continuó, si este trabajador no pudo comprobar su enfermedad o no pudo comprobar X motivo, el patrón está obligado a decirle, su contrato terminó, ya no puede continuar automáticamente, porque no hubo algo justificado, no hubo algo que pudiera defender a este trabajador. En el artículo 106 nos habla que en el caso del inciso número 9 del artículo 100, como mencionaba la compañera Karen anteriormente, el trabajador dará aviso al patrono dentro de 5 días antes. Aquí no está hablando, si pudimos ver en los casos, que aquí es cuando un trabajador es detenido. Cuando un trabajador es llevado a prisión, este deberá avisar el mismo día que ingresó a la cárcel, dice 5 días antes, deberá avisar, llamar a su patrón, estoy detenido, no puedo ir a laborar estos días durante estos días aquí. Ahora, después de que este ha salido, ha puesto en libertad, automáticamente, a los 2 días de haber salido, él debe regresar a su trabajo. Él debe continuar con su trabajo. Pero si a este que está preso, un ejemplo, le llevan por 6 meses, automáticamente también se puede dar por terminado su trabajo, su contrato se termina. Y podemos verlo anteriormente, nos habla, ¿verdad? Pero si viene este trabajador y va donde el jefe de la cárcel y expone, ¿verdad? Su caso y le dice al jefe que por favor le extienda una solicitud, el jefe perfectamente le puede extender una constancia haciéndole ver, ¿verdad? Por qué X o por qué motivo estuvo detenido. Y así no podrá perder todos sus derechos como trabajador. En este caso rige la regla del último párrafo del artículo 104, donde nos habla, ¿verdad? Que si no es protegido por la ley, pues automáticamente su trabajo se puede dar por terminado. Y el artículo 107, en el caso del inciso número 11 del artículo 100, el trabajador debe dar aviso por escrito al patrono y a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social de su causa que le impide asistir al trabajo dentro de los 5 días siguientes. Aquel que entró al servicio y el patrono está obligado a conservar el puesto hasta 30 días después de terminar el servicio. Creo que esto está bien claro lo que nos está diciendo. Si en este caso el trabajador es llevado o es reclutado, podemos decir, por el ejército, por los militares, automáticamente el patrono o el jefe está autorizado a decirle sí, ve a trabajar tranquilo, tu trabajo te espera aquí. Después de que éste regrese, después no sé cuánto tiempo él puede estar allá, pero después de que éste regrese, el trabajador tiene hasta 30 días. El trabajador el patrono, está obligado a conservar el puesto al trabajador hasta por 30 días.
¿Qué quiere decir con esto? Ok, vino de la militar, vino y tiene 30 días para adaptarse, tiene 30 días para descansar y luego regresar a su trabajo. El patrono no tiene por qué decirle, no, le di tu puesto a otro. ¿Por qué? Porque hay una ley, hay un artículo que nos está diciendo que automáticamente su puesto sigue y que se conservan todos sus derechos como trabajador. Muchas gracias. Continúa nuestro compañero César. Bueno, pues muy buenas noches. Mi nombre es César Izaguirre. Yo les voy a seguir hablando sobre lo que es la suspensión de contrato de trabajo. En los casos de suspensión, que se refiere a los números 7, 8, 9, 11 y 12 del referido artículo 100, los empleados podrán contratar trabajadores interinos y estos adquirirán todos los derechos de los trabajadores permanentes, excepto la inmovilidad en el cargo. El retorno del trabajador sustituido implica la terminación del contrato del interino sin responsabilidad para el patrono, salvo a que este se hubiera sido incorporado como trabajador permanente. Ok, cuando nos referimos al número 7, nos referimos a cuando el empleado pues se suspende temporalmente, ya sea porque es una enfermedad que le evita pues lo que es desempeñar sus labores. Bueno, se refiere a que cuando un empleado está con incapacidad médica por motivos de enfermedad, obviamente, y ahí existe una suspensión temporal hasta que termine su incapacidad. O sea, puede decir de que aún estando enfermo, el empleado siempre está gozando igual de lo que es su salario. En el número 8, el descanso que habla del descanso prepostnatal y descanso a vacaciones. En el pre y postnatal, obviamente, es cuando antes que la mujer dé a luz, y el postnatal ya cuando la mujer ya dio a luz. Aún incapacitada, el patrono paga el 34, o sea, donde todos sabemos de que en muchas empresas no todas las personas están, obviamente, lo que es permanente, pero si la permanencia la tiene, un ejemplo, la empleada, entonces significa que el 34% se lo pagará lo que es el patrono y el 66% se lo pagará lo que es el seguro social. Siempre me entiende que aún esté un periodo de contrato suspendido, siempre igual, como es una razón justificable, siempre va a estar gozando de lo que es su sueldo. Ya si la persona no es permanente, entonces el patrono está en la obligación de pagar lo que es el 100%, lo que es su sueldo mensual. En el descanso y vacaciones siempre existe una suspensión temporal y siempre se sigue percibiendo el sueldo. En la 9 es la detención o prisión del trabajador, decretado por la autoridad competente. El patrono está obligado a esperarlo hasta 6 meses si el empleado notifica. Esto significa de que, un ejemplo, si cae, ¿verdad?, uno de los empleados, ya sea detenido y notifica, entonces el patrono está en la obligación a esperarlo hasta 6 meses. Ya si el empleado no notifica, ya no puede el patrono estarlo esperando, ¿verdad? En el ejercicio del campo sindical, que impide al trabajador dedicarse a sus labores. Si ejerce un cargo sindical, no puede ejercer labores el empleado, pero tampoco pierde el derecho a la antigüedad. Ok, sigamos con el artículo número 109, compañero, por favor. Ok, durante la vigencia de una suspensión motivada por huelga o paros legales, se estará a lo dispuesto en el capítulo correspondiente de este código. Ok, durante la vigencia se suspende el contrato por este periodo de tiempo, pero no pierde ni su antigüedad ni sus derechos adquiridos. En el artículo número 110, cuando el despido injustificado surta efecto al trabajador, tendrá derecho a remuneraciones debidas durante la suspensión del trabajo y las indemnizaciones a que se le reintegre al trabajo a su selección. Bueno, si lo despiden durante ese tiempo que se le suspendió, que se le suspendió el contrato, se le tiene que pagar al 100% de sus prestaciones, o a un futuro se le puede también hacer lo que es su reintegro. Sigamos, compañero. Ok, en la terminación del contrato de trabajo, artículo 111. Cualquiera son causas de la terminación de los contratos de trabajo.
cualquiera de las estipuladas en ellos si no fueren contrarias a la ley. El mutuo consentimiento de ambas partes. Pérdida de la libertad del trabajador en el caso previsto o en el artículo 106. Enfermedad del trabajador en el caso previsto por el artículo 104. Y caso fortuito o fuerza mayor. Sigamos, compañero. En el artículo 112 son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte, el engaño del trabajador o del sindicato que lo hubiese propuesto mediante la presentación de recomendaciones o certificados falsos sobre su actitud. Esta causa dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios al trabajador. Todo acto de violencia, injurias, malos tratamientos o graves indisciplina en que incurra el trabajador durante los labores contra el patrono, los miembros de su familia, personal directivo o a los acompañantes de trabajo. Como todos sabemos, bueno, que siempre, ¿verdad? En los diferentes tipos de trabajo suele pasar que hay un tipo de persona que le gusta estar siempre en controversia, etcétera, etcétera. Entonces, ya cuando el patrono mira que el empleado está creando un ambiente laboral bastante tóxico, está en todo su derecho en lo que es suspenderlo, ¿verdad? Sigamos. En el artículo 113, la terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior surte efecto desde que el patrono la comunica al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los tribunales del trabajo, ante lo que transcurra el término de prescripción con el objeto que lo apruebe la justa causa a que se funde el despido. El derecho del trabajador a exigir el cumplimiento de contrato se regula de la siguiente manera. El ejercicio del derecho es alternativo con el de reclamar las indemnizaciones que hace referencia a la primera parte de este artículo. Y si el juez declara en su fallo su reinstalación solicitada por el trabajador, este no tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes al despido injustificado, pero sí a los salarios que hubiese dejado de percibir desde que ocurrió aquel hasta que se cumpla con la reinstalación. Y además, en este caso negativa del patrono, para cumplir con la sentencia, tiene derecho a exigir sus cumplimientos por la vía apremio. Muchas gracias. Lo dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches. Voy a hablar sobre el artículo 114. Son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo. Engaño del patrono al celebrar el contrato respecto a las condiciones en que debe realizar sus labores del trabajador. Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por el patrono contra el trabajador o los miembros de su familia dentro o fuera del servicio. Cualquier acto del patrono o de su representante que induzca al trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a sus condiciones políticas o religiosas. Actos graves del patrono o de su representante que ponga en peligro la vida o salud del trabajador o de sus familiares. Incumplimiento de parte del patrono de las obligaciones convencionales o legales. Esto nos dice que el trabajador puede dar por terminado el contrato de trabajo sin previo aviso, ya sea por maltrato del patrono, y pues nos dice que puede conservar los derechos a las prestaciones, ya sea por un despido injusto o por medio de algún engaño del patrono. Siguiente artículo, compañero. La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior surte efectos desde que el trabajador le comunica al patrono, pero este goza el derecho de emplearlo ante los tribunales de trabajo antes de que transcurra el término de prescripción con el objetivo de probar que abandonó las labores sin esta causa. Si el patrono prueba esto último, en los casos de contrato por tiempo indefinido, debe el trabajador pagarle el importe de preaviso y los daños y perjuicios que haya ocasionado, según estimación prudencial
que deben ser dichos tribunales si se trata de contratos a plazo fijo o por obra determinada. Deberá pagarle únicamente los daños y perjuicios correspondientes. El artículo 115 nos da a entender que el patrono goza de que el trabajador o empleado debe pagarle cualquier incidente o daño que haya causado en el negocio o puesto donde él ejecutó su respectivo abandono, el cual se llevará a cabo ante los tribunales de trabajo. Siguiente artículo, compañero. Artículo 116. Si el contrato es por tiempo y determinado, cualquiera de las partes puede hacerlo terminar dando a la otra un previo aviso. El preaviso será notificado como será notificado con anticipación, así de 24 horas, cuando el trabajador ha servido a a un mismo patrono de modo continuo menos de 3 meses, de una semana cuando le ha servido de 3 a 6 meses, de 2 semanas cuando le ha servido de 6 meses a un año, de un mes cuando le ha servido de un año a 2 años, y de 2 meses cuando le ha servido por más de 2 años. Nos explica que el trabajador goza el derecho de una licencia remunerada de un día mientras busca un nuevo lugar de colocación. Y el preaviso se le notifica con anticipación, según el tiempo que estuvo trabajando con el mismo patrono. El siguiente artículo, compañero. Artículo 117. La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe dar el preaviso por escrito personalmente a la otra parte. Pero si el contrato es verbal, puede darlo de palabra ante 2 testigos, con expresión de la causa o motivo que le mueve a tomar esta determinación. Después después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos. Me explica que el previo aviso puede ser llegado por escrito, que es el que normalmente se usa, o el contrato verbal. Solo que para el verbal debe de haber 2 testigos que después no se puede alegar por motivos diferentes a este previo aviso. Sí. Artículo 118. El trabajador culpable de no haber dado el previo aviso o de haberlo dado sin ajustarse a los requisitos legales, quedará obligado a pagar al patrono una cantidad equivalente a la mitad del salario que corresponda al término de preaviso. Nos explica que que el preaviso puede ser llegado. Nos explica que el trabajador culpable es obligado a pagar al patrono la mitad del salario que le correspondía. Pero en el caso de que el culpable fuera el patrono, él sería obligado a pagarle al trabajador el salario que se vio en el preaviso. El siguiente artículo. Artículo 119. El término de preaviso empezará a correr desde el día siguiente al de la notificación respectiva. Nos dice que el preaviso comienza después de haberlo recibido. Los dejo como siguiente, compañero. Muy buenas noches, mi nombre es Gina Mariela Flores. Yo les voy a hablar acerca de lo que es artículo 120 al 126. El artículo 120 dice, si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por razón de despido injustificado o por alguna de las causas previstas en el artículo 114 u otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle a este un auxilio de cesantía de acuerdo a la siguiente regla. Bueno, en este artículo nos habla de que si hay un despido injustificado sobre que el patrono haga al empleado, tiene el derecho y el deber de pagar un auxilio de cesantía, excepto de que haya una causa prevista de lo que hablaba mi compañero anteriormente en el artículo 114, que habla de que si el empleado tiene una enfermedad que no fue un accidente o algo que pasó en el trabajo, que es un caso aparte, sí, el patrono tiene el derecho de suspender su contrato por 6 meses. Las siguientes reglas dice, después de un trabajo continuo, no menor de 3 meses, ni mayor a 6, con un importe igual a 10 días de salario. Después de un trabajo continuo, mayor de 6 meses, pero menor de un año, con un importe igual a 20 días de salario. Después de un trabajo continuo, mayor de un año, con un importe igual a un mes de salario. Por cada año de trabajo
y si los servicios no alcanzan a 1 año en forma proporcional al plazo del trabajador. En ningún caso podrá exceder dicho auxilio del salario de 8 meses. El auxilio de cesantía deberá pagarse aunque el trabajador ya pase inmediatamente a órdenes de otro patrono. Siguiente artículo. Artículo 121. Cuando un trabajador ha sido contratado por tiempo fijo en los casos permitidos por la ley o por el tiempo necesario para la ejecución de determinada obra, o fuere despedido sin causa justificada, o se separa de su trabajo por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 114, será indemnizado por el patrono con el importe de salario que habría devengado en el tiempo y que le falte para que se venza el plazo o para que finalice su obra. Bueno, este artículo nos habla de que si un empleado tiene un contrato por un tiempo determinado, pero el patrono decide suspenderlo, él está en todo su derecho de pagarle lo que faltaba de tiempo para terminar su contrato. Por ejemplo, si es un contrato de 6 meses y el patrono decide suspenderlo en 4 meses, tiene todo el derecho y el deber de pagar los otros 2 meses que le faltaban a él para terminar su contrato. En el artículo 122 habla que si el trabajador se separa sin causa justificada o fuere despedido por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 112, deberá pagar el patrono el importe de los daños o perjuicios que le cause según estimación que prudencialmente haga el juez de trabajo respectivo, quien fijará además, atendiendo a las circunstancias, la forma en la que el trabajador deberá hacer el pago, pero el monto de los daños o perjuicios no podrá exceder al salario correspondiente. Aquí nos habla lo contrario del artículo 121. Aquí es si el trabajador se separa sin causa justificada. Si el trabajador tiene un contrato y sin ninguna causa decide dejar de ir a laborar y no pone un preaviso ni le avisa a su jefe por qué dejó de ir a laborar, entonces el jefe tiene todo el derecho de, si el empleado también causó daño, tiene todo el derecho y el deber de hacerle saber al empleado que tiene que pagar los daños o perjuicios que ocasionó en el trabajo. Siguiente artículo. El artículo 123, el preaviso, auxilio de cesantía o indemnizaciones de que tratan los artículos anteriores se regirán de las siguientes reglas. Bueno, este artículo es el que viene a complementar lo que anteriormente estaba hablando, de lo que es el artículo 120, 121 y 122. Estas son las reglas por lo que se van a regir los siguientes artículos. Que el importe de los mismos no podrá ser objeto de compensación, venta o cesión, ni podrá ser embargada, salvo en la mitad por concepto de pensiones alimenticias. La indemnización que corresponda se calculará tomando como base el promedio de salario devengados por el trabajador durante los últimos 6 meses, que tenga de vigencia el contrato fracción de tiempo menor si no se hubiere ajustado dicho término. La continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones, huelgas o paros legales u otras causas análogas que según este código no podrán dar por terminado el contrato de trabajo. Será absolutamente nula la cláusula del contrato que tienda a interrumpir la continuidad de los servicios prestados o por prestarse. Siguiente artículo. El artículo 124, el patrono no podrá dar por terminado el contrato de trabajo de la mujer embarazada sin justificación previa ante el juez de trabajo respectivo alguna de las causas enumeradas en el artículo 112. En este caso, sustituirá la relación de trabajo hasta que termine el descanso postnatal o hasta que quedare ejecutaria la sentencia que declare la determinación del contrato.
Este artículo ampara lo que es a la mujer que esté en gestación. Ningún patrono puede venir y dar por terminado un contrato si la mujer está embarazada. Este artículo prácticamente es el que viene amparando a que ningún patrono puede venir a dar por finalizado el contrato de una mujer embarazada sin una justificación que habla en el artículo 112. Siguiente artículo. En el artículo 125, a la terminación de todo contrato de trabajo, cualquiera que sea la causa que la haya motivado, el patrono debe dar gratuitamente al trabajador una constancia que exprese la fecha de iniciación y terminación de labores, la clase de trabajo desempeñado y el salario devengado durante el último periodo de pago. Si el trabajador lo desea, la constancia deberá expresar también la eficiencia y el comportamiento de trabajo y la causa o causas que determinaron la contratación. Aquí nos habla de que cualquier patrono está, de que si viene un empleado, terminó su contrato de trabajo y va a pedir una constancia, está en todo su deber y su derecho de exigirla y aparte puede anexar lo que es la eficiencia y el tratamiento que tuvo la empresa. Siguiente artículo. El artículo 126, las indemnizaciones previstas en los artículos 116, 120 y 121 procederán también cuando el patrón liquide o cese los negocios voluntariamente o no. En caso de insolvencia, concursos, quiebra, embargo, sucesión u otros similares, gozarán los créditos que por estos conceptos correspondan a los trabajadores de un privilegio, sobre todos los demás acreedores de la masa, excepto los alimentarios, y el curador depositario, ejecutor testamentario o interventor estarán obligados a pagarlo dentro de los 30 días siguientes al reconocimiento formal que ellos o los tribunales de trabajo hagan de dichos créditos o en el momento que haya fondos y al vencerse el plazo no los hubiere todo. Pues este artículo aquí nos habla sobre las indemnizaciones, que hablaba el artículo 116, 120 y 121, que no importa si la empresa se cayó en quiebra, embargo, sucesión, tiene el derecho y el deber de pagar lo que es las indemnizaciones a los empleados. Esto es todo por parte mía. Muchas gracias. Bueno, con esto damos concluida nuestra participación. Somos el grupo número 2 y está formado por Alba Nelly Aguilar, Juan Ramón Varela, su servidora Karen Vanessa Cruz, Kenzie Esther Portillo, César Antonio Izaguirre, Jafet Manuel Prince y Gina Mariela Flores. Esperamos haya sido de su agrado. Muchas gracias.